Ministerio Casa de Encuentro. Semillas de vida. En este momento, queremos ayudarte a descubrir tu propósito de vida y darte las herramientas para desarrollarlo. Con Walter y Paula Ruiz, potenciando la grandeza en ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Semilla de Vida. Qué bueno que están aquí con nosotros y poder compartir juntos una enseñanza, un mensaje, un consejo, lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Así que hoy tenemos un programa especial, un programa fuera de serie. Vamos a empezar unos cuantos programas con Rafael Durán. Él es venezolano, ministro de adoración, así que hoy mi esposa no me acompaña, pero está Rafael, con quien vamos a compartir unos cuantos consejos para ustedes. Así que bienvenido, Rafael, bienvenido. Gracias, pastor. De verdad es un placer estar aquí con usted compartiendo este programa, Semillas de Vida. No, qué gusto. Mira, que hace rato hemos estado, Sí, pero verdad. Tu agenda está bien ocupada. Eres una persona muy, muy ocupada. ¿Te mantiene ocupado Sí. o estás ocupado? Ambas. Bueno, mira, Rafa, que estamos saliendo en las páginas sociales, estamos saliendo en plataformas como YouTube, Facebook y todas las plataformas. Así que hoy para todos ellos vamos a tener una charla contigo y hemos conversado mucho. Tú eres ministro de adoración en la iglesia en la que estamos pastoreando. Sí. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú conoces al Señor? ¿A qué edad más o menos? O sea, bueno, no vamos a calcular la edad. Bueno, nosotros los hombres no tenemos problemas Sí, decir claro, la edad. claro. Pero más o menos a qué edad y cómo tú conoces al Señor. Wow, fíjate. Hace aproximadamente, conozco al Señor pudiesen ser hace como 13, 14 años. Estaba más joven y bueno, situaciones que ocurrieron en el núcleo familiar me hicieron acercarme a conocer de Dios. Y de ahí en adelante, bueno, ha sido mi caminar, aproximadamente como 15 años ya de caminar en el Señor, desde muy joven y creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida, tanto de joven como de adulto. Wow. Oye, ¿recuerdas que una vez cuando estábamos instalando un sonido, ¿no? Cuando estábamos trabajando con sonido, y contaste la anécdota ¿cómo era? Del coscorrón, algo así. Sí. Del coquito. Del algo así. coquito. Que eso también te estuvieron molestando todo el día Sí. para que siga toda la semana, creo, para que cuentes la historia. Sí, de mi Bueno, papá. ¿te convertiste en ese tiempo? No, pues ahí se convirtió tu papá. Mi papá creo. fue en ese momento, sí, la historia del... ¿Cómo? Cuenta la historia del coquito, porque si no ahorita lo vamos a dejar a la gente desubicada. Sí, bueno, resulta que para nosotros en Venezuela le decimos coquito cuando se le golpea así a la persona en la cabeza. Y cuenta mi papá que cuando él estaba joven y hubo una campaña de un ministro de aquel entonces, no recuerdo ahorita su nombre, él dice que él estaba muy joven y que llegó y estaban así como curioseando por la carpa, porque en ese tiempo lo que hacía era que se colocaban tiendas de campaña. Y entonces estaban asomados ahí y él viendo, entonces el pastor los hace llamar y él estaba junto con sus 3 amigos, 2 amigos más y con él eran 3 y los hacen pasar al frente y le dicen que si quieren aceptar al Señor y mi papá y sus 2 amigos dicen, sí, claro, bueno, tienen que ponerse de rodillas. Cuando ellos se ponen de rodillas, ahí, ¿usted acepta al Señor Jesús como su Salvador? Sí, sí acepto. Y ¡pum! Y le dieron su coquito a cada uno de ellos. Y de ahí viene la historia del coquito. Para que no se les olvide. Para que no se les olvidara. Como quien dice, entra, pero Sí, con ganas, sí, para que no se les salga de la cabeza. Sí, tal cual. Eso me lo contó mi papá como una manera, como una anécdota. Y no la he olvidado nunca. Es que creo que cada tiempo hay unas cosas que se desatan, ¿no? Sí. Y hay veces que eso marca la vida de uno, ¿no? Tal vez te lo tome como anécdota, pero marca la vida de una persona. Por ejemplo, me quisiera saber, bueno, ya algunas cosas sé, ¿cómo nace la idea de hacer música para el Señor o de adorar al Señor? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? Cuéntanos. Bueno, fíjese que
lo que viene a ser parte de mi testimonio. Y hace muchos años, como le comenté ahorita, hace como unos 15, entre 12 y 15 años atrás, fui invitado a una iglesia allá en Caracas, donde conozco al Señor por primera vez, y en aquel entonces me invitan a un servicio de jóvenes. Y pasó algo muy, muy, muy peculiar. Ya yo venía de haber estado en un internado militar, en una escuela militar, y ya venía con ese talento, desarrollando el talento de la música. Venía ya de tocar. Nosotros tenemos un instrumento típico venezolano que se llama el cuatro. Entonces ya venía de tocar ciertas canciones en ese instrumento. Venía también de dar mis primeros pasos tocando guitarra acústica. Entonces me invitan a este servicio de jóvenes y yo puedo ver que no había guitarrista en ese servicio de jóvenes. Estaba el muchacho que estaba adorando, que estaba dirigiendo la adoración, estaba el coro, un baterista, un bajista, un pianista, pero no había guitarrista. Entonces yo me quedé pensando así y yo dije, ay, Dios mío. Yo siempre había soñado con pertenecer a un grupo musical, una banda, y yo dije, ¿me darás tú la oportunidad de tocar en una agrupación así? Si tú me das la oportunidad, yo te sirvo a ti a través de la música. Pero eso fue como un pensamiento que vino a mi mente y ahí pasó. Y resulta que como a la semana siguiente, lo que eran los pastores de jóvenes en ese momento me dicen, ¿tú sabes tocar guitarra? Y yo digo, bueno, tengo poco conocimiento, pero sí sé tocar. ¿Qué tal si nos acompañas tocando aquí un fin de semana? Y bueno, y de ahí resulta que comencé tocando, eso eran los servicios los días sábados en la tarde, del servicio de jóvenes. Y de allí para acá ha sido... No has parado. No he parado de servir al Señor, y en el ámbito musical, hablando en este sentido, no he parado, gracias para la obra del Señor. Wow, fíjate que cuando uno toca un instrumento, por ejemplo, yo también toqué en grupos de música, y uno se esmera, ¿no? Uno se esmera porque, como dicen en el mundo, o sea, es el dicho popular, ¿no? Los aplausos es el alimento del artista, ¿no? Sí. Entonces uno se esmera para que la gente lo aplauda. Exactamente. Para que la gente le diga, otra. Sí. No otro grupo, no, Sí, sino no, que otra canción. Sí. Y yo tendría, creo, la edad de unos 16 años, 17 años, por ahí más o menos, o 18. Empecé a armar un grupo de música. Yo mismo busqué los músicos, entre muchachos, amigos del barrio. Hicimos un grupo, éramos 7 personas y viajamos en algunos lugares de la ciudad y tocábamos música folclórica, música protesta, ¿no? Protestábamos por todo, no sabíamos ni por qué protestábamos. Teníamos todo en la casa que los papás nos daban, pero nosotros protestábamos. Protestábamos con el gobierno y ni siquiera sabíamos cuál era el presidente que estaba de turno. De turno. Pero fíjate que es muy, muy interesante esto, porque lo que te decía al principio, uno se esmera para que la gente lo vea, para que la gente lo aplauda. Compras el mejor instrumento, no vas a tocar desafinado por ahí, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay una buena ventaja, tienes un afinador. Sí, lo pones ahí en el clavijero y vas viendo si te desafinó o no desafinó. Lo afina rápido el instrumento. No, antes tenías que ponértela en el oído a ver si está bien y afinarla y seguir. Tal cual. Claro, ¿me entiendes? Y no había, por ejemplo, como lo máximo que yo llegué a ver fueron los cancioneros que salieron en ese tiempo. Sí. Eso fue ya como el internet, ¿me entiendes? De la época. Sí, y los canciones, entonces, pero habían canciones que no eran las que a ti te gustaban. Hay unas canciones viejísimas, otras canciones. Y bueno, y ahí uno aprendía a tocar canciones, todo eso. Pero, bueno, yo estuve estudiando en una academia de música y nos esmerábamos por las cosas bien. Ahora, aquí viene el tema. ¿Por qué toda esta introducción? Porque en estos tiempos donde nosotros adoramos a Dios, fíjate que hay algo interesante que dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, quiere decir que Él está buscando adoradores que sean correctos.
así. Su espíritu correcto, que sean verdaderos. Y a veces podemos decir, al llevar con las cosas reales o irreales, ¿me entiendes? Yo soy verdadero, yo no, a veces, porque tú no mientas no quiere decir que eres 100% verdadero, ¿me entiendes? Y porque tú tienes buenas actitudes no quiere decir que tienes un buen espíritu tampoco. Fíjate que, hablando de este tema, en los lugares, por ejemplo, en las iglesias, muchas iglesias, a veces hay tremendos músicos, ¿no? Tremendos músicos. Yo creo que el mundo no tiene tantos buenos músicos como la iglesia, Correcto. ¿no es cierto? Sí, correcto. Y las voces, mira, nosotros conocemos, o sea, por ejemplo, gente de, ¿cómo te podemos decir? Gente del mundo, incluyendo desde Elvis Presley, o más antes de Elvis Presley, salieron de las iglesias. Sí, salieron de las iglesias. Willie Houston, salieron de las iglesias. O sea, nosotros nos podemos jactar de los buenos músicos y buenas voces que tenemos. Pero hay un momento en que se pierde esa esencia del espíritu y la verdad. No sé si tú lo conoces o has tenido experiencia o cuando tú estás ministrando, ¿ya? Cuando tú estás ministrando ves personas que son buenos músicos, pero no fluyen en un espíritu correcto, no fluyen en la verdad. No, es ¿entiendes? así. Podemos empezar desde los momentos que cuando dicen, bueno, vamos a ensayar, y a las 3 de la tarde vamos a ensayar, poner eso, ¿no? 3 de la tarde vamos a ensayar, el día viernes, 3 de la tarde vamos a estar con todo el grupo, y alguien te llega a las 4, no es verdadero. Aunque sea buen músico, no es verdadero. Exactamente. Tiene un espíritu incorrecto. Exactamente. Que no colabore en el momento de que te diga sí y el sí es no. Tampoco es un verdadero. Entonces, pero estos músicos, porque son buenos, los ponemos en las plataformas de las iglesias. Sí, sí. Y fíjese que partiendo desde ese punto, y es un error que es muy común a nivel de iglesias, que porque ven que alguna persona tiene algún talento y que está bien desarrollado, tiene alguna habilidad de ejecutar algún instrumento, rapidito los llevamos al altar. Entonces, y cometemos ese error de no formarlo primero antes de llevarlo al altar, porque los que servimos al Señor, los que estamos de este lado en el ministerio musical, tenemos que saber y tener claro que nosotros somos ese instrumento que el Señor está utilizando en ese momento para poder ministrar. Y fíjese algo, usted tocó ahorita algo muy, muy, muy interesante cuando dice que no fluyen en el mismo espíritu. Hay músicos que son, dicho sea que muchísimos músicos buenos tenemos dentro del cuerpo de Cristo, pero hay muchos que se preocupan en mejorar cada día más la habilidad o el talento que Dios les dio, pero descuidan la parte espiritual. Entonces, esto tiene que, la habilidad tiene que ciertamente ir multiplicándose, porque sabemos y entendemos que hay un principio de administración y tenemos que multiplicar. Y nuestro talento tenemos que multiplicarlo, nuestra habilidad, pero también no podemos dejar de lado lo que es la parte espiritual. Y yo soy del que opina que un verdadero adorador es el que se humilla, el que se somete ante el Señor. Ya cuando va conociendo más y sabe que el talento que Dios le entregó tiene que multiplicarlo, eso lo va a ir llevando a tener una mayor comunión con el Espíritu Santo, y eso va a ir completamente solapado una cosa con otra. Entonces hemos visto en que hay iglesias que cometen ese error, quizás por, pudiésemos decir alguna palabra sin levantar ningún juicio, puede ser de repente por emoción, que ven que el muchacho, el hermano o la persona que recién se convirtió tiene una ejecución excelente de algún instrumento, no, de una vez al altar para el grupo, para el ministerio de adoración. Entonces tenemos que, como líderes de adoración, tenemos que darnos el tiempo para formar a las personas que van ingresando a pertenecer a la grupo, el grupo musical de la iglesia. Y pienso que, bueno, eso es uno de los errores que tenemos que ir atacando a nivel de iglesia. No subir personas al altar, a la plataforma, por el talento nomás, sino tenemos que ver el fruto del Espíritu, qué fruto del Espíritu se ha sido desarrollado en él. Fíjate que yo pasé un proceso de formación ministerial en la iglesia Evangel en Nueva Jersey con el pastor William.
la formación ministerial. Yo me convertí con Pastor Di Rocco, pasé una formación ministerial con Pastor William en New Jersey, y fíjate que una de las cosas, cuando yo me presenté donde él, le dije, mire pastor, yo soy director de televisión, yo soy director de cine, yo hago esto, este otro, le pasé todo mi... Y él me miró nomás, me miró, me escuchó y me dijo, no me interesa nada de eso, Walter. Y yo dije entre mí, ¿cómo? ¿Cómo que no le interesa nada? Pero si tengo un montón de gente llamándome para que yo vaya a hacer esto, a trabajar, enseñar en sus iglesias, y él me dice que no le interesa, y yo dije entre mí, no es aquí, Dios no me quiere aquí. O sea, lo primero que dije, porque si Dios me quisiera en este lugar, me hubiera dicho, sí, mira, ven, dirige y todo. Porque muchas veces nosotros creemos y queremos que Dios trabaje a nuestra conveniencia, pero Dios trabaja a la conveniencia de Él. Es así. Si nosotros decimos que el Señor Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos que obedecer lo que dice el Señor. ¿Sí o no? Es así, tal cual. Porque hay veces que nosotros decimos, sí, Jesús es mi Señor, pero yo no hago caso a lo que dice mi Señor, yo hago caso a lo que me dice otro Señor. Sí, tal cual. ¿Me entiendes? Entonces, como que tu hijo dice, sí, tú eres mi papá, pero el que Yo yo le le hago hago caso caso a al otro vecino. papá, al vecino yo le hago caso, a ti no te Sí. hago caso. Y tú tienes que darme todo cuando yo necesite, pero al que le hago caso es al vecino. Entonces, no funcionan las cosas así. Y fíjate que cuando yo voy, estoy con el pastor William en Evangel, me presento todo y dije entre mí, no, él está mal. Él está mal porque él no debería perder la oportunidad que estoy dando yo. O sea, yo me sentía muy cotizado. O sea, yo era, como se dice, el Steven Spielberg, ¿me entiendes? Pero a él no le interesó. A él no le interesó, no, Walter, no me interesa nada. Le dije, pero pastor, mire, yo veo que la gente no graba bien, su gente no graba bien. Dijo, no importa, pero están intentando hacerlo mejor. Y se me vino la pregunta, ¿por qué no quiere que yo ayude aquí? ¿Por qué no quiere que yo haga lo que hago? Y él me dijo, Walter dijo, si yo buscara profesionales, voy a encontrar mejores que tú. Y les pagaría, serían mejores que tú. Pero no me sirve. Lo que yo quiero que sean verdaderos hijos de Dios. Cuando tú seas un verdadero hijo de Dios, entonces todo lo que tú hagas, lo harás como para Dios. Wow. Y fue eso, esas palabras fueron las que me dijeron, aquí es donde voy a estar. Y recuerdo que yo veía las cámaras, podía ver por los monitores como ellos grababan. Créeme, Rafa, que me daba ganas de levantarme de la silla y decir, no, así no se mueve la cámara. Pero ahí entendí algo interesante lo que tú decías, que a veces porque hay mucho talento, venga, y lo ponemos acá. Y no nos preocupamos de su vida espiritual. Nos ocupamos de explotar el talento, pero no nos preocupamos de su vida espiritual. Que lo primero que nosotros como guías espirituales, como le dice la palabra, deberíamos preocuparnos por la vida espiritual de él. Exactamente. ¿Ya? Por la vida espiritual. Ya que veamos, la palabra dice, por su fruto los conoceréis. O sea, si no hay fruto, no se lo ha conocido todavía. Entonces, son errores que se cometen, ¿no? Son errores. Yo creo que todos cometemos esos errores. O sea, no estamos apuntando a nadie, pero yo creo que hay muchas iglesias que han cometido ese error. Ahora, ¿qué podríamos hacer cuando tú encuentras una persona que no tiene un espíritu correcto, que tú sabes que no fluye, pero es bueno? ¿Qué es lo que tú harías como ministro? ¿Qué es lo que tú harías? No, yo como pastor. Tú como ministro. No, fíjese que eso ha sido, y creo que es una de las preguntas que más se hace un líder de adoración, porque queremos, obviamente, hacerlo bien, hacerlo mejor para el Señor, darlo todo lo mejor al Señor. Entonces, para un líder es difícil de tener que decirle a un miembro de la agrupación, oye, te tengo que bajar, te tengo que sentar un tiempo. Es muy difícil. Y como le comenté, o sea, yo vengo de servir mucho tiempo en el área musical y sé con propiedad y con experiencia cómo se trabaja en ese ambiente.
Y es muy difícil decirle a un miembro, oye, te tienes que bajar. Pero yo soy del que piensa que hay que dedicarle tiempo a cada miembro del ministerio musical. Como a nivel de iglesia se conoce al ministerio de adoración y de alabanza. Hay que dedicarle tiempo, tener tiempo con cada miembro. Si sabemos que esta persona no está fluyendo, tenemos que ver por qué no fluye, saber tener un poco más de relación. Si de repente él está pasando por alguna situación que lo está desconectando de esa conexión con el Señor, y tratar de, obviamente, de ayudarlo e impulsarlo y hacerle entender es que, oye, primero tienes que enfocarte en tu crecimiento espiritual, primero tienes que enfocarte en agradar a tu Señor, en adorar al Señor, y obviamente ya después viene la parte de la ejecución instrumental, del talento. Yo soy del que opina que tenemos que ser de esos que influyen y ayudan en el crecimiento, no solo musicalmente, sino también espiritualmente. Es muy importante. Claro, oye, y qué interesante eso, qué interesante. Porque así también el trabajo es más suave para los pastores, ¿no? Sí. Porque tú estás viendo, tú estás de cerca. Sí. Tú estás de cerca y estás viendo y estás diciendo, bueno, acá hay algo, ¿no? Que no está bien. Que no está bien. O sea, muchas veces que los pastores dan toda la autoridad al líder de alabanza y otros tal vez no lo den. O sea, no sé, todas las iglesias se manejan diferente, no hay un patrón que diga, bueno, tiene que ser así, esto, no, se manejan a la necesidad de la iglesia. Pero uno de los temas bien complicados que se trata en la falta de santidad. La falta de santidad y los nombres que se manejan también con los músicos, ¿no? Por ejemplo, les ponen, bueno, ¿no? Muchos nombres, no vamos a decir ningún nombre porque podemos decir. Pero yo creo que más que un nombre, más que un título, más que una posición, ¿ya? Tiene que haber un espíritu, una disposición verdadera del Señor. O sea, hay personas que están dispuestos y otras personas que están disponibles. ¿Me entiendes? El disponible es cuando yo puedo decir, miren, ¿quién quiere tocar en el grupo? Todos van a decir, sí, yo, ok. Bueno, mañana a las 2 de la tarde estamos acá, no tengo tiempo. Sí. Tú estás dispuesto, pero no estás disponible. Exactamente. Y en el reino de Dios se necesita estar disponible para cuando el Señor te necesita. Es como uno como pastor. Cuando uno empieza en el ministerio, uno parece que empezara con el pie sentado en el acelerador. O sea, tú quieres correr a donde te llamen, ¿entiendes? Y entonces como pastor, 2 de la mañana te llama, mira pastor, quiero que me ores por mí, estamos en una necesidad. Y ahí estás, no lo puedes decir. No, mire, ¿sabe qué? A las 9 de la mañana abro la oficina. Y, sí, horario de oficina. Claro, ¿me entiendes? 9 de la mañana, ahorita no. ¿Ya? Sí. Y entonces, ese es el trabajo del pastor. El pastor siempre está disponible. ¿Ya? Siempre está disponible cuando el Señor te llama a hablar. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Tú estás disponible, Señor, aquí estoy. Exactamente. Heme aquí, Señor. Entonces, pero ahí es cuando hay las fallas en el espíritu de la adoración. Pero fíjate una cosa, la misericordia de Dios. A veces puede que hay ministros que no tienen el espíritu correcto, ¿no? Pero la gente recibe mucho. Sí. Entonces ahí te das cuenta que no es el ministro, es la gracia y el amor de Dios. La misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Sí, Señor. Porque tú has visto, tú eres músico, tú estás viendo toda la gente. Y los que estamos al frente viendo las personas son los que vemos quién es, como que nos podemos, ¿cómo se diría? Nos podemos dar más cuenta quién está más conectado con el Señor, quién no está más conectado, quién no está conectado con el Señor. ¿Me entiendes? Uno ve. Y puede decir, bueno, por aquí tenía haciendo esto, otro haciendo esto, otro. Y ahora vemos, y dice, ¿cómo funciona esto? Bueno, los dones siguen funcionando. De ser buen músico, de ser buen guitarrista, de ser buen cantante, los dones están funcionando. Los dones son irrevocables, los dones Dios nunca te los va a quitar. Pero la presencia de Él
se puede alejar Sí. por las cosas que hacemos. Y fíjese, usted tocó un punto que también es de los más importantes, que hablando del tema del liderazgo en los ministerios de oración y alabanza, y es que el líder debe de velar porque cada miembro que esté en esa agrupación, primero que tenga obviamente su tiempo de encuentro con el Señor, que sea una persona que esté dedicada, que esté dispuesta a seguir sirviendo al Señor, pero tiene que tener muy pendiente del espíritu de esa persona, porque fíjese, y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de la adoración, usted lo sabe, siempre he hecho mucho énfasis en que la adoración es el resultado de un corazón agradecido que tenga la persona. Amén. Y que la adoración, como vamos a decirlo en este término de la vieja escuela, muchas personas creen o entienden que la adoración y la alabanza es un ritmo musical. Tócame 2 adoración y tócame 2 alabanza. Entonces la adoración es algo dos rápidas, dos rápidas y 2 lentas. Sí. Entonces, y es un error con el que también muchos músicos cristianos han crecido. Entonces, pero no, la adoración es el resultado de un corazón agradecido. Si usted está agradecido por lo que Dios está haciendo, o lo que ha hecho en su vida, lo que hizo, lo que está haciendo, y aún agradecido por lo que va a hacer, usted va a levantar sus manos fácilmente y va a adorar. Siempre lo hemos hablado acá en casa, que más allá de la canción, sea una canción nueva, sea una canción vieja, si tú tienes un espíritu de agradecimiento, tienes un corazón agradecido, tú vas a fluir en la conexión con el Espíritu de Dios. Y es algo que nosotros como líderes de adoración tenemos que hacer entender al pueblo. Hey, no soy yo, es el Señor. Amén. Bueno, como nosotros somos muy agradecidos con tu presencia también, Rafael, aquí en este programa, te vamos a pedir que nos acompañes para otro programa más. ¿Qué te parece? Amén. Mañana, te hacemos para mañana. Amén, claro mañana, que sí. Ok. Mira, bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por haber compartido este tiempo, una conversación con Rafael, ministro de Adoración de Casa de Encuentro. Tiene muchos testimonios, Rafael, y vamos mañana en el próximo programa vamos a conversar un poquito más con él acerca de estos testimonios que él tiene, que los animará a ustedes a tener un grado de fe más grande. Así que gracias por estar con nosotros, Dios nos los bendiga y hasta mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esta semilla dé fruto en tu vida. Nuestro objetivo es ayudarte a descubrir tu propósito y darte herramientas para llevarlo a cabo. Este programa es auspiciado por Ministerio Casa de Encuentro.